Buen día, Gunis. Se viene otro vídeo de Japón espectacular. Vamos a ello. Vamos a Nakano Broadway, señores. Buen día, Gunis. Estamos en Nakano Broadway, el epicentro del friquismo a las afueras de Tokio. La primera vez que vine aquí fue en 2004 y fue una experiencia increíble. Nos fascinó, hemos seguido viniendo. Estamos dentro de un centro comercial un tanto antiguo. Vamos a ver en esta ocasión qué nos encontramos. ¿Mandarake? English map. Nos dice la señora que hay muchísimas tiendas Mandarake en este centro comercial. Ya lo sabíamos, por plantas, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Cada una de esas tiendas está dedicada a una cosa. O sea, la cadena Mandarake tiene muchas tiendas aquí, pero cada una es como si fueran tiendas independientes. Y es que hay de todo, desde animes, desde mangas, desde figuras. No sé si tendrán algo de videojuegos ahora, pero vamos a mirarlo. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por la segunda planta. La primera está más dedicada a relojes, aunque también hay alguna tienda de friquismo. Y nada más subir nos encontramos con el primer Mandarake New Special. Y esto ya es una auténtica locura. Bueno, pues nada, a recorrer tienda por tienda. Cada una es de una cosa, algunas nos interesarán más, otras menos. Vamos a ir viendo. Ultramanes. Bueno, tienen una gran variedad de kaijus, antiguos, modernos, hay de todo. Y los precios, bueno, los podéis ir viendo. Por ejemplo, 40.000 yens. El yen está ahora mismo en 1.000 yens, 6,3 euros, para que lo tengáis en cuenta. Buen material de Godzilla, ¿eh? Aquí tenemos algunos Mazinger bastante chulos. Otro Mandarake Special. Tiene muy buena pinta, vamos a intentar grabar también. Hay muchísimas tiendas, no sé si voy a poder grabarlas todas porque también quiero comprar muchas cosas. Y grabar y comprar es el doble de tiempo. Así que vamos a ver. El Paraíso, Ultraman. Uf, nos va a costar elegir cuál nos quedamos, ¿eh?
Figuras un poco más modernas de Bandai. Bueno, voy a ver qué Ultraman me compró. Hemos salido de Mandarake Special y vamos a ver Mandarake UFO. La verdad que es un laberinto de tiendas. Mira, esto ha estado dedicadas a Blu-rays de series de animación. Mandarake UFO, creo que es todo DVDs. DVDs. Pasamos. Mandarake Deep. Música y papel sobre muñequitas, libros de arte. Pasamos también. Disfraces. Todos los personajes principales. Aquí los tenemos. Si quieres un buen cosplay, no te lo pienses. Oh, y esta está cerrada. Mandarake Especial 7. Wow. Mira ese Darth Vader. Shogun Warrior. Wow. Y está cerrada. Qué putada. Hay Boba Fett de Kubrick del 1000%. Abre a las 2:50, así que aquí estaremos. Esto no es Mandarake, es otra franquicia, una tienda. Son muñequitos de los que aparecen en las máquinas de gacha de Bandai. Aquí puedes comprar los sets completos o el que te falte, en vez de depender del azar, pues vas a tiro hecho. Lo que pasa es que suelen tener de cosas muy modernas. Me quedan algunos sets de Nintendo y de Famicom antiguos y imposible conseguirlos. Los de Sega los tengo, pero los de Nintendo ya he preguntado y si es muy antiguo no lo tienen. Soy muy fan de Kubrick y de Bear Brick. Aquí tienen una selección increíble. Estos ositos, cada uno les hacen un diseño inspirándose en un personaje. Tenemos de Attack on Titans, de Barrio Sésamo, del Día de Muertos, de Kiss. Y aquí hay unos de Astro Boy que creo que se van a venir con nosotros, la parejita. Superman, Batman. Y no son baratos, ¿eh? Oh, y los Kubricks de Evangelion. Pues estos también. Perfecto. Oh, mira. Cazafantasmas. Me encantan. Empecé a coleccionar Bear Bricks por allá por el año 2000, 2000 y poco. Y soy sobre todo fan de Kubrick, pero los ositos tampoco están nada mal. He encontrado la zona de los Kubricks, que son mis figuras favoritas de este tipo. No sé si los conocíais, son de este estilo. Aquí tienen los de la Guerra de las Galaxias. Eran más de principios de los 2000 y en España tampoco es que tuvieran muchísimo éxito. Venían en estas cajitas, estos de la serie 2. Y bueno, la verdad que tengo muchísimos, los tengo casi todos, pero me faltan algunos bastante raros. Y aquí, pues bueno, Astro Boys, Rocketer, 6 euros, como unos 10 euros, así que vamos a cargar. Porque bueno, se encuentran más o menos en eBay y así, pero ya con gastos de envío, aduanas y demás, de 6 euros te pasa a 30. El detective, tenemos a Lupin por 700, que se viene también. Esto es de las películas. Está su compañero ahí abajo. Bueno, pues vamos a hablar con el tendero. El pan. Aquí tenemos también todos los de X-Men, de Kubrick, de Goblin. Atom. 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 Claro.
El señor les ha hecho fotos por delante y por detrás. Será para despedirse de ellos, para tener un archivo. Bueno, el total son 15.200. ¿Y cuál ha sido? Cazafantasmas en Bear Brick, Bear Brick con patrón, Rocketeer de Kubrick, Atom Astro Boy y Lupin, el trío Calavera. Fijaros lo que os decía de los tamaños de los Bear Bricks y los Kubricks. Tenemos el regular. Fijaros, este es un 400%. Los precios son, mira, este es un 1000%. Son inmensos. Y los precios, pues fijaros, este pequeñito, que es la ola de Kanagawa y tal, pues pueden llegar a los 300, 400 euros. Son carísimos esos de Andy. Hay de diseñadores, hay de Andy Warhol, hay de Liechtenstein, hay de un montón de gente. 55.000 yens. Levantan unos precios importantes porque hay un montón de diseñadores haciendo trabajos para estos muñecos. Tony Jerry, DC. Hemos vuelto a entrar y he comprado uno de Astro Boy en chica, que se nos había pasado. Mira, de Bansky. El mono de Bansky, 15.400. Toy Story, de Evangelion, en tamaño 100% y 400%. Bueno, seguimos. Hemos buscado por todas las tiendas del estudio Gimli, que han sido como un par de ellas las que hemos encontrado a lo largo del viaje, los muñecos de Porco Rosso. Y estaban agotados en todas las tiendas oficiales. Es la única serie de figuras que ha sido imposible que encontráramos. Y aquí en una tienda random, que es de chorradas porque no está nada bien, tienen todos. Así que bueno, voy a coger uno al azar, a ver cuál sale. Bueno, a ver cuál nos ha salido. ¿Habrá salido Porco Rosso o alguno de sus malvados enemigos? Ya está bien cerrado esto, ¿eh? 3 pegatinas para cerrar una caja. Esto es tecnología japonesa. Chan, 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 chan. Bien, Porco Rosso piloto. Pues ya está. El piloto, pues bien, el que queríamos. Si no, hubiéramos tenido que comprar y comprar hasta que saliera. Y llegamos a una cosa que nos gusta mucho. Videojuego retro. Mandarake Galaxy. Cosas de WonderSwan. Hemos visto ahí una Nintendo de la Game & Watch, la Chef, por 10.000 yens, que son como unos 63 euros o 60, 63. Tiene una pequeña mancha, nos lo vamos a pensar. Neo Geo Pocket, que ha subido un montón y cada vez se ve menos. Big Tournament Golf por 18.700. Y aquí Famicom, Super Famicom. Oh, tienen cosas bonitas, ¿eh? King of Rounds, 22.000 yens. King of Round, Super Star Wars, Airborne Gym, Super Metroid, 11.000. Miedo me da entrar. Mira, la Mega Drive Mini, 13.200. La compré por 14. Los precios fluctúan bastante. Hay que mirar en muchas tiendas porque cada una tiene los precios que tienen. PlayStation, Neo Geo CD. Cartuchada de Famicom, PS Vita. Juego de Kinnikuman de WonderSwan. Soy muy fan de este personaje y son
unos 20 euros, me le quedo. Ahora le cogemos. Game Boy Advance. Mega Drive. Vamos a algunos juegos exclusivos. Este de Shin-Chan. 13.000 yens. Mario Tennis de Virtual Boy. Mega CD. Y Neo Geo Pocket vamos a bichear un poquito a ver qué encontramos. Hemos entrado en otra tienda de videojuegos retro y bueno, a ver qué cositas hay. He vuelto a ver el escaparate de la de Mandarake y es que estaban todos los griales. Estaba el King of Round, estaba el King of Dragons, el Final Fight Guy, entre 100 y 200 euros, pero con las cajas un poco tocadas. Me encanta este formato de caja para Famicom, el que era en caja rígida, no de cartón. He conseguido el Akira y el Star Wars en este formato. Parecen preciosos. Ultraman para PlayStation 2. Nada, esto ya son música y DVDs. Seguimos. De figuras modernas tenemos lo más grande. Van Presto. De todo, One Piece, Naruto. De esto sí que hay todo el stock que queráis. De retro igual cuesta más, pero de figuras modernas esta tienda es entera de eso. Vamos de nuevo a otro Mandarake. Kinnikuman. Bastantes cochas de lucha libre en esta tienda. Cinturones y máscaras de lucha libre japonesa tenemos por aquí. Cinturones. Oh, mira, venden las entradas del estudio Ghibli. Esa es la entrada. Pues mira, te cuesta más comprarla aquí que comprar la entrada y te dan unos fotogramas de la película, unos fotogramas aleatorios. Y aquí te venden la entrada, que es bastante coleccionable. Lo que pasa es que conseguir la entrada para el estudio Ghibli es muy, muy complicado. Y aquí máscaras de lucha libre japonesa. Buenísimas. Las máscaras de tigre les encantan, ¿eh? Qué pasada. Mucha vinculación con la lucha libre mexicana, ¿eh? Parece mentira que estemos tan lejos y tan cerca. Los precios de alguna de estas máscaras, no veas, 385.000 yenes. Son originales, vienen firmadas por el luchador dentro y con la foto del momento. Y claro, así tienen los precios que tienen, que son auténticas. Figuritas de goma muy detalladas.
que igual estáis acostumbrados a verlas súper baratas, igual 100 yenes, pero fijaros, 80.000, 50.000. Una figurita de goma, ¿eh? O sea que las hay muy baratas o muy caras. Luego tenemos bolsas que vienen ahí una pila de ellas por 4.000 yens, que son unos 24 euros, y tienes figuras ahí un montón, pero claro, no son las mismas. Aquí tenemos las de metal, que tuve la grandísima suerte de que me saliera Kinnikuman la primera vez, y suelta está, bueno, por 800 yenes. Pues no está nada mal. Creo que la máquina costaba 500, o sea que... ¡Wow! Y hay lucha libre ahí de Hasbro también. Vamos a ver. Hay figuras de Hasbro. A ver si hay alguna complicadilla. No, son todas muy sencillas, pero oye, siempre hace ilusión verlas. De la WCW hay cositas. Y máscaras, muchas más máscaras. Y a toda esa gente de la arena. Una tienda de lucha libre, Kinnikuman es Dios. Y fijaros todas las Takeshigomu, de Doraemon. Es un mundo apasionante. Yo las hago una comparación con nuestros Dunkin. Las figuritas Dunkin que venían en los bollos. Estas son más blanditas, no son tan rígidas, pero es un poco ese rollo, esa figura monocolor, bastante bien hecha y que, bueno, me trae muchísima nostalgia porque yo Dunkin tuve un montón, sobre todo de Motu. Y es que me recuerdan todo, me encantan. Y aquí personajes, los Cuatro Fantásticos, Capitán América, Caballeros del Zodiaco, 4.500. Uy, qué buenos estos Kamen Rider. Por 2.000, unos 12 euros. Creo que esos vamos a coger alguno. Estoy rebuscando y he encontrado un Ultraman, algún Kamen Rider. 100 yenes. Uf, te puedes tirar aquí todo el día revolviendo. Estos dos. Y aquí ya figuras más grandes y más top. Uf. Qué buenas. Unos tamagotchis, ahí por ahí. Bueno, muy chula esta tienda de lucha libre. Mola. Esta es una tienda que tenía muchas ganas de venir, es toda de cartelería japonesa antigua. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. Soy muy fan de la cartelería, tengo mucha cartelería española, los típicos carteles como de papel de periódico, me encantan. Tengo también cartelería de India, de Bollywood y japonesa.
prácticamente nada. Así que vamos a ver si conseguimos algún buen cartel de Godzilla. Wow. Además son bastante económicos, unos 18 euros. Bueno, esto es Destape. Películas japonesas. No somos tan diferentes al final. Eso ya es muy fuerte para YouTube. Películas de animación. Pues ese de Kamen Rider y de Ultraman creo que también puede ser muy interesante. Libros de cine. Bueno, vamos a ver qué elegimos y nos vemos en la siguiente tienda. Hemos subido a la tercera planta y vamos a ver. Revistas antiguas. Mangas. Para leer estos mangas tendría que mejorar mucho mi japonés, y igual dentro de 3 o 4 vidas. Otro Mandarake Special 3, Special 3. Y hay cosas retro y vintage. Vamos. Sumimasen. Estamos muy en la línea de Power Rangers y este tipo de personajes. Equipos de jóvenes que luchan contra el mal con sus trajes coloridos y sus máscaras. Nos compramos este kit de lucha contra el maligno. Estamos en Mandarake Special 2. Ok. Bueno, nos han echado de Mandarake Special 2. Es toda de Masked Rider, Kamen Rider, el motorista enmascarado, pero no os lo podemos mostrar porque no nos dejan grabar dentro. Nos vamos a llevar ese blister de Tron. De Shark es de NECA, no es de Tommy. Tengo todos los de Tommy con las motos, pero bueno, uno de NECA por 12 euros. Está bien. En Nakano Broadway no todo es Mandarake, y de hecho cuando te sales de los pasillos principales a las zonas de relojes, porque aquí sobre todo fricadas y relojes, y hay pasillos enteros de relojes y cosas que a nosotros tampoco nos interesan tanto, te encuentras algunas pedazos de tiendas escondidas que flipas, y con unos precios. Esta es todo de cosas antiguas japonesas, pero antiguas. Tiene cosas modernas también, pero tiene unos pedazos de precios espectaculares. Fíjate. Ese Masked Rider, 3.000, 18 euros. 5.000. 600. Son 3 euros. Las tapitas de Pepsi.
De Star Wars. Fíjate, esos primeros Godzillas. 350.000 ese. Dios mío. Kaijus en metal. Más el tipo lo tiene todo cuidadísimo, lo pone todo con mucho cariño, está ahí colocando las cosas. Y no es como una tienda de cadena, que está todo como más puesto en plan centro comercial. Esto por aquí. Fíjate. Qué maravilla. El helicóptero de Batman del 66 por unos 20 euros. En muy buen estado. Le falta el ganchito de abajo, que es importante que lo tenga, pero está precioso. Ese robot de 2001 siempre me ha encantado. Buenísimo. Sofubi vintage. Relojes. Kaijus. Está Ultraman luchando. Contra los monstruos del Averno. Esas cajas, qué bonitas. Ese Mazinger por 8.000. Unos 48 euros o 50. Vamos, te haces una colección de Kaijus. Por 200 euros sales de aquí con una bolsa llena. Casi por 5.500. Porque claro, no todos los Kaijus son caros. Ni todo el Sofubi es caro. Son caros algunos, son muy caros. Pero otros son bastante asequibles, la verdad. Mecheros. Cámaras de fotos. Y esta parte que es muy bonita también, cosas de lata, cosas de papel, de Batman, de Astro Boy. Muy guapa esta tienda. Dejo de grabar y voy a elegir lo que me llevo. Estamos ya en la cuarta planta. Vamos a ver qué nos encontramos. Y en este mandaraque hay alguna cosita de Star Wars. Esa caja de caramelos, 50.000, wow. Y los típicos vasos de Burger King por 3.000 y 4.000. Eso es buen precio. 18 y 24 euros. Un extraterrestre del Área 51. Y llegamos a la zona
que tanto ansiábamos, la zona de las celdas, de los cells de animación. Aquí la primera vez que vine en 2004 me cargué como con 50, 70 celdas a unos precios irrisorios. Veremos lo que nos encontramos ahora. Creo que ya no vamos a tener tanta suerte. Por lo que he visto, de momento aquí en exposición no hay cosas de series muy conocidas. La primera vez que vine allá por los 2000 en el escaparate había celdas de Dragon Ball de primeros planos, de Evangelion de primeros planos, o sea, cosas que ahora en eBay podéis ver por 3.000, 4.000 dólares, estaban aquí por menos de 300, 400 euros, era una locura. O sea, yo recuerdo llevarme primeros planos de Dragon Ball por 15, 20 euros, era una pasada, y los normales... O sea, los normales valían como no sé, 2 euros, 3 euros. Te llevabas, pero por pilas. Ahora hay muy baratos, 600, 800, que igual son 3 o 4 euros. Bueno, vamos a ver dónde están las carpetas. Aquí tenemos los dougas, los diseños a lápiz previos a la elaboración del cel. El cel ya sabéis que es un acetato transparente, se pinta a mano, se pintaba porque ya esta técnica ya no se utiliza, ya es todo a través de medios digitales. Se pintaba a mano, se filmaba con un ratio de frames muy inferior al del cine, que son 24, estos son 8, 12, 10, son un ratio de frames bajo, entonces se filma uno por uno y eso crea la sensación de animación, o sea, magia. Y bueno, aquí los que hay en escaparates que son baratísimos, 6 euros, 10 euros, o sea que aún hay cels muy baratos. Si queréis llevaros alguno por curiosidad, igual no es de una serie muy famosa, no es de un personaje muy famoso, pero son primeros planos. Y es que son 12 euros y es arte original. Es increíble, tenéis que luego igual muchas veces encontrar la serie que es, porque dices, ¿y esto de qué serie es? Pero ahora con Google Lens y así es mucho más sencillo identificarlas. La primera vez que vine era una locura, o sea, te llevabas un taco así de cels que no tenías ni idea de qué serie era, luego no veas para encontrarlos, identificarlos. Vamos a ir adentro, creo que no dejan grabar, pero lo vamos a intentar. Bueno, no se podía grabar dentro. Hemos comprado un primer plano de Krilin, había otro de Piccolo, pero no me ha convencido, así que nos llevamos este de Krilin, no se podía grabar dentro y nos han dicho que las carpetas con los más caros y los más guapos están en subasta en internet en la página de Mandarake, que ya no los tienen aquí a la vista. Le pregunto si tenía algo, me ha sacado unas cajas, me ha sacado lo que tenía de Dragon Ball ahí, qué tal, pero ya lo más gordo ya no está a la vista como estaba, ya solo está en subasta en internet, así que bueno, podéis echarles un vistazo allí, supongo. Un poco más adelante hemos encontrado esta otra tienda, todo cels, pero no se puede grabar, así que tendremos que verlo y luego os lo cuento. Estudio Gimli, Shin-Chan, Evangelion. En la propia calle que llega a Nakano Broadway, la calle cubierta, está llena de restaurantes. De sushi hay un montón, hay de carne, hay de lo que queráis, de gyozas. Y vamos a recuperar fuerzas porque está siendo una mañana y un día muy intenso. El expreso de las 3:30 ha llegado puntual y seguimos. Te cobran por platito y ahora le damos este botón y se va y vuelve lleno. Esto es tecnología. Bueno, vamos con una tienda de puro vintage. Hay cosas de lo más diverso. Jackie Chan ahí. Wow, es enorme todo lo que tiene aquí. La tienda es muy pequeñita,
Pero la cantidad de cosas es inmensa. Kamen Rider. Mazinger. La tienda está, pero hasta arriba, hasta arriba. Es que no cabe ni un alfiler aquí ya. Lucha libre japonesa. Ultraman, Kaijus. Astro Boy, 33.000. Vamos a coger este robotito. Where are you from? Spain. Spain banyak ya? Oh. Los pasillos, 2 personas no caben aquí. Kinnikuman. Viene gente a venderle cosas. Ha venido antes un señor a traerle unas placas como cerámicas de incendio. Le ha dicho que no le interesaban. Astro Boy. El chico atómico. Bueno. La selección de cosas que tiene aquí este hombre es tremenda. O sea, ha tenido que rebuscar a base de bien. Vamos a coger lo que queremos. ¡Ay! Hai. ¡Ay! Ya. Bueno, Está en esta tienda que tiene cosas de Star Wars modernas, desde Power of the Force para acá, algo de Power of the Jedi, episodio 1, y aquí algo de vintage, Motu, Thundercats bastante destartalado, unos Arkham Boys, 14.800 yens. Gárgolas, Mighty Max.
Mirage. Alien, los Alien de NECA, espectaculares, cada vez se ven menos. Más Star Wars moderno. Monstruos de la Universal. Y un Mr. T. Aquí tienen las espadas de Master Réplicas, escala 0.45, y he encontrado una figura que llevaba mucho tiempo buscando, y es el Boba Fett de Funko, colaboración con Vans. Ahí lleva sus Vans puestas, 28.000 yenes. Vamos a valorarlo. Por aquí algunas figuras de Kenner. Esta tienda parecía que no tenía tanto, pero rebuscando, fijaros en ese blister de Kenner, 16.500, de Salam, and Punch, y el Mail Away, Belloc, por 6.380, 40 y pocos euros. Es increíble el precio. Yo lo tengo en su caja sin abrir y me costó como cerca de 300, creo recordar. Pero aunque esté suelto, está completo y perfecto. No está con la caja del Miragüey y la bolsa, pero vamos, está increíble. Y por aquí tienen cosas de superhéroes. Esa Wonder Woman por 22.000. Ese Flash está un poco peor. Wonder Woman es que ya la tengo. Además la tengo con el blister pequeño, que me gustan mucho. Además está un poco abollado, pero si no, es muy buena compra. Me voy a coger aquel Aquaman completo, sobre todo porque tiene la lanza perfecta, por 6.800. Creo que ese no se puede quedar ahí. Cosas de Mego. Y aquí Star Wars Vintage. Bueno, Vintage y noventero. La pistola del Biker Scout, 49.500. SR2 metálico, japonés. Un Osafa. Un C3PO, extremidades removibles, como por 60 euros o algo así. Una Manaman, 49.500. Algunos blister. Está nada mal esta tienda. Vamos a ver el mundo del Art Toy en Mandarake. Mundo del Art Toy me encanta. Compré mucho en Miami el año pasado, en el Wynwood Walls, una zona toda de grafitis y galerías de arte, y encontré bastantes cositas. Bueno, y me acabo de emocionar porque ha salido una de las piezas que andábamos buscando. Aquí está, Grand Mazinger, completo, sin estrenar, 77.000 yens.
Una auténtica maravilla. Así que ya estoy pensando en qué hueco de la maleta me lo llevo, o si no, debajo del brazo. Esta es una de las tiendas más populares aquí en Nakano Broadway de Mandarake, por toda la cantidad de vintage que tiene. Es impresionante. Muchos robots. Está nuestro amigo Robbie de Forbidden Planet. Y os sonará porque es muy instagrameable por estas puertas Tori, como el santuario de Kioto, como el Fushimi Inari. Vamos a ver qué hay por aquí. Mi mujer se ha ido por dinero en efectivo porque los CELs solo admite dinero en efectivo, y he encontrado un CEL de Evangelion que no quiero dejar pasar y otro de Capitán Tsubasa, y no admite pago con tarjeta, así que hay que ir a por efectivo. Mandarake sí acepta tarjeta y además es tax free. Para los turistas os ahorráis como un 10%. Bueno, Goonies, salimos de Nakano Broadway, están cerrando, nos han echado a la última tienda, no hemos podido aprovechar más ni cargar con más. Hemos dejado seco todo, tarjetas, dinero en efectivo, pero creo que ha merecido la pena. Ya os enseñaré las compras. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, deja un comentario, lo que tú quieras. Se vienen muchos más vídeos, así que espero que no te los pierdas.